No vas a creer lo que me pasó esa noche. Estaba terminando de lavar los platos, con las manos todavía mojadas de enjuagar la última taza de café, cuando Carl, mi único hijo, dijo algo que me dejó helada. Siempre hemos sido cercanos, pero esa noche fue diferente, inesperada, emocional, y cambió la forma en que lo veía a él y a mí misma. Pero espera, antes de contarte lo que dijo, quiero saber desde qué ciudad nos estás viendo esta noche. Déjamelo saber en los comentarios de abajo. Siempre me calienta el corazón oír de dónde sintoniza esta pequeña comunidad nuestra. De acuerdo, así es como empezó todo. Era una tranquila noche de martes a principios de octubre, de esas noches en las que el viento tararea suavemente contra las ventanas, y la casa se siente como si estuviera exhalando después de un largo día. Acababa de terminar una cena modesta, muslos de pollo asados, judías verdes y puré de patatas. Nada sofisticado. Carl había venido después del trabajo, con un aspecto más cansado de lo habitual. Ahora tiene 28 años, más alto de lo que jamás imaginé que crecería. Pero sus ojos todavía tienen esa misma suavidad de niño que recuerdo de cuando se metía en mi cama durante las tormentas. No hablamos mucho durante la cena. Picoteó su comida, apenas tocando el pollo. No insistí. Ya he aprendido que el silencio es a veces el único espacio que un hombre necesita para ordenar sus pensamientos. Después de la cena, le dije que fuera a sentarse al sofá mientras yo ordenaba. La sala de estar estaba bañada por el suave resplandor ámbar de la lámpara cerca de la chimenea. Estaba sentado encorvado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, mirando las viejas fotos de la pared. Podía notar que algo estaba burbujeando dentro de él. Me sequé las manos y me acerqué, el suelo de madera fría bajo mis pies descalzos. Me senté a su lado, lo bastante cerca como para que nuestros hombros se rozaran. No se inmutó. Ahí supe que era serio. ¿Estás bien?, le pregunté con suavidad, recogiéndome un mechón suelto de pelo detrás de la oreja. No respondió de inmediato. En cambio, me miró. Me miró de verdad de una manera que no había visto desde que era pequeño. Su expresión era mitad dolor, mitad algo más que no lograba nombrar. Mamá, dijo por fin, con la voz baja y cuidadosa. ¿Puedo preguntarte algo personal? Se me saltó el corazón. Claro, respondí, aunque ya sentía cómo se me apretaba el pecho. Él giró un poco el cuerpo, orientándose más directamente hacia mí. Tenía las manos apretadas juntas, los nudillos pálidos. He estado pensando mucho en ti últimamente, dijo. Sobre cuánto renunciaste por mí, por todo. Parpadeé. No esperaba eso. Siempre estuviste ahí. Continuó, obras de teatro escolares, noches sin dormir, llevándome de un lado a otro de la ciudad para el fútbol. Incluso cuando te dolía la espalda, nunca volviste a salir con nadie después de que papá se fuera. Simplemente lo volcaste todo en mí. Y ahora estoy aquí, adulto. Y me pregunto si alguna vez resentiste eso. No supe qué decir al principio. Nadie me había preguntado nunca eso. Ni siquiera yo misma, en realidad. Simplemente había hecho lo que hacen las madres. Él siguió. Te miro ahora, sola en esta casa, todavía hermosa, todavía fuerte, y me pregunto si te quité demasiado. Si alguna vez te dejé con suficiente de tu propia vida. Las lágrimas me picaron los ojos. No estaba preparada para esa clase de honestidad. No de mi hijo. No esta noche. Carl, dije con suavidad, con la voz temblando. Nunca fuiste una carga. Fuiste mi razón. Él negó con la cabeza. Sé que dices eso y quizá lo creas, pero también sé que a veces la gente no se da cuenta de lo que ha entregado hasta que se ha ido. Hubo una larga pausa entre nosotros. El tic-tac del reloj encima de la repisa de la chimenea llenó el silencio. Entonces lo dijo. Supongo que lo que realmente estoy preguntando es, ¿eres feliz, mamá? ¿De verdad, o solo estás fingiendo por mí? Se me cortó la respiración. Sentí como si el aire me hubiera sido arrancado. Todos aquellos años, cumpleaños, rodillas raspadas, trabajos perdidos, conversaciones de madrugada, y él por fin había hecho la única pregunta que nunca me había atrevido a hacerme a mí misma. ¿Era yo feliz? Lo miré, a este hombre que una vez cupo en mis brazos como un fardo de mantas, y vi en sus ojos no solo preocupación, sino amor, un amor profundo y doloroso que nadie más me había mostrado nunca de esta forma.
Extendí la mano y la puse sobre la suya. Su agarre se apretó alrededor del mío como si hubiera estado esperando ese contacto durante años. No sé si soy feliz, dije. Pero sí sé que nunca has dejado de hacerme sentir orgullosa. Nos quedamos allí tomados de la mano, sin decir nada más durante un buen rato. La luz del fuego parpadeaba en las paredes, proyectando suaves sombras doradas. Podía sentir algo desplazándose entre nosotros, no de una forma extraña, sino de una forma profundamente humana. Un reconocimiento silencioso de todo lo que había pasado entre madre e hijo, y de todo lo que todavía quedaba por decir. Esa noche, algo se abrió entre nosotros. No se rompió, solo se abrió. ¿Y lo que vino después? Bueno, nunca pude haberlo visto venir. Esa noche se me quedó grabada más tiempo del que esperaba. Después de que Carl se fuera a casa, me quedé de pie en la cocina con las luces apagadas, simplemente mirando el débil resplandor de la farola que se derramaba por el suelo. La mano todavía me hormigueaba donde la había sujetado. No por el contacto en sí, sino por lo que significaba. Me veía no solo como mamá. No solo como la mujer que cocinaba y limpiaba y estaba presente, sino como una mujer, un ser humano con su propio pasado, sus propios sueños, su propio dolor. Durante días después, sus palabras resonaron en mi cabeza. ¿Eres realmente feliz? Y la verdad era que no sabía cómo responder a eso. Había pasado los últimos 20 años pensando en listas de tareas y artículos de la compra, preocupándome por las facturas y apartando mis propios deseos porque simplemente no había tiempo para ellos. No había pensado en la felicidad como algo para mí desde hacía mucho tiempo. El domingo siguiente, Carl volvió a venir. Esta vez trajo comida china para llevar. Dijo que no quería que cocinara. Sonreí ante el gesto, pero podía notar que todavía tenía más en la mente. Nos sentamos en el porche, el aire otoñal fresco pero suave, los árboles susurrando a nuestro alrededor. Me envolví en el chal, acurrucándome en la mecedora mientras Carl se apoyaba en la barandilla, bebiendo té. He estado pensando, empezó, manteniendo la mirada al frente, sobre lo que dijiste la semana pasada. Asentí, esperando. Y me di cuenta de algo, continuó. Me diste todo, mamá. Y no creo que nunca te preguntara qué querías tú. No solo entonces, sino ahora. Lo miré. Carl, no me arrepiento de nada. Fuiste el propósito de mi vida. Él se giró, mirándome con ese mismo dolor gentil en los ojos. ¿Pero cuál es tu propósito ahora? Parpadeé. Esa pregunta cortó aún más profundo. Yo, no lo sé, admití. No lo he pensado. Hubo un largo silencio entre nosotros. Entonces, con cuidado, Carl se acercó, se arrodilló junto a mi silla y tomó ambas manos entre las suyas. Quiero conocerte, dijo suavemente. No solo a la madre que me crió. Quiero conocer a Isabella, la mujer que eras antes de mí, la mujer que eres ahora. Tragué el nudo que se formaba en mi garganta. Nadie me ha preguntado eso nunca, dije, con la voz apenas audible. No desde hace mucho tiempo. Él sonrió solo un poco. Entonces déjame ser el primero otra vez. Hablamos durante horas después de eso sobre mi infancia, mi primer beso, la poesía que solía escribir pero nunca compartí, los sueños a los que renuncié cuando la vida exigía cosas más prácticas. Carl escuchó con una profundidad a la que no estaba acostumbrada. No solo oyendo, sino absorbiendo cada palabra. Nunca supe que amabas el arte, dijo. Siempre apoyaste mis intereses, pero supongo que nunca pensé de dónde venía eso. Reí, limpiándome una lágrima de la comisura del ojo. Solía sentarme en el suelo de mi habitación dibujando durante horas. Quería estudiar pintura en la universidad, pero entonces tu padre y yo. Bueno, la vida se interpuso. El rostro de Carl cambió como si estuviera dándose cuenta de que solo había conocido una parte de mí. Quiero que empieces de nuevo, dijo de repente. Pintar, dibujar, lo que sea, para ti, no para nadie más. Sonreí pero negué con la cabeza. No sabría por dónde empezar. Empiezas donde lo dejaste, respondió. Y yo estaré aquí mirando, animándote. Ese momento entre nosotros no fue solo dulce, fue sagrado. Un punto de inflexión. Los roles estaban cambiando. Ya no era solo la guía. También me estaban guiando a mí. Más tarde esa noche,
mientras lo acompañaba a la puerta, se detuvo en el umbral. Lo dije en serio, me dijo. No quiero solo visitar y comer y hablar del tiempo. Quiero tiempo real contigo. Tiempo honesto. Asentí, un cálido aleteo floreciendo en mi pecho. El próximo fin de semana, añadió, me quedo a dormir. Sin distracciones, solo nosotros. Quiero saber más. No esperaba eso. No de un hombre adulto con su propio apartamento, su propia vida, pero lo acogí. Cuando cerré la puerta detrás de él, me apoyé contra ella y cerré los ojos. Carl había abierto algo en mí, y no estaba dispuesta a cerrarlo de nuevo. La semana pasó despacio. Cada hora parecía alargarse, tensada por la anticipación. No me había sentido tan nerviosa en años. No desde mi primera cita en el instituto, cuando pasé horas decidiendo qué pendientes ponerme y al final me los olvidé del todo. Pero esto no era una cita. Era mi hijo. Y sin embargo, se sentía como si me estuviera preparando para alguien nuevo. Quité el polvo de partes de la casa que no había tocado en meses, reorganicé los cojines, encendí velas que había estado guardando. Incluso saqué la vieja caja de madera de dibujo que Carl no tenía ni idea de que todavía guardaba, llena de lápices de carboncillo y tubos secos de acrílico. Llegó el sábado. Llegó justo después de las 6 con una bolsa de noche colgada al hombro y una botella de vino tinto en la mano. No tenías que traer nada, le dije. Quería, dijo, sonriendo. Algo sencillo para marcar un nuevo capítulo. Cocinamos juntos. O más bien, yo cociné y él me hizo compañía, cortando cebollas mientras se burlaba de mí por el delantal que todavía llevaba de su infancia. La mejor mamá del mundo, decía, desteñido y un poco manchado, pero todavía entero. La cena estuvo llena de risas. No el tipo superficial que ofrecemos a los extraños, sino el que burbujea de años de recuerdos compartidos. Comidas navideñas quemadas, marcos de fotos rotos por el fútbol indoor, conversaciones de madrugada después de desamor. Después de retirar los platos, saqué un pequeño álbum que él no había visto en años. Dentro había fotos que probablemente no recordaba, aquellas en las que yo todavía aparecía en el encuadre. Había una de mí a los 24 años sentada en el suelo de nuestro primer apartamento pintando a la luz del sol. Se detuvo en esa. Parecías libre, susurró. Yo también la miré, sorprendida por la expresión de mis propios ojos. Hacía tanto tiempo que no la veía, a esa versión más joven de mí, todavía salvaje de espíritu, antes de que el agotamiento se asentara. Creo que solía serlo, admití. Carl se recostó contra el sofá, pensativo. Todavía puede serlo, dijo. El vino me calentó, pero no era el alcohol lo que me hacía sentir blanda por los bordes. Era la honestidad. La intimidad de simplemente ser vista. Me preguntó sobre mis relaciones pasadas, no por curiosidad entrometida, sino desde un lugar de respeto. Después de que papá se fuera, dijo, solía preguntarme por qué nunca trajiste a nadie más a nuestra vida. Respiré hondo. Tenía miedo, confesé, no del amor, sino de perder el foco. No quería que nada me quitara de ser tu madre. Él asintió, callado un momento. Pero ahora, dije despacio. Me pregunto si quizá me contuve demasiado. Quizá olvidé que tengo derecho a querer algo más. Carl se giró hacia mí. Lo tienes, y creo que siempre lo tuviste, pero no tenías a nadie que te lo recordara. El reloj ticaba suavemente de fondo. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la chimenea y la luz de la cocina que habíamos olvidado apagar. Entonces hizo algo que no esperaba. Extendió la mano y con suavidad me recogió un mechón de pelo detrás de la oreja, exactamente como yo le había hecho al 1000 veces cuando era más pequeño. Fue pequeño, casi nada. Pero en ese momento sentí que algo se removía, una ternura profunda que no se sentía maternal. Se sentía humana. No me aparté. Nos quedamos así, a centímetros de distancia, el silencio entre nosotros cargado de significado. Ninguno de los dos se atrevió a hablar en voz alta. Al final, él rompió la tensión. ¿Me mostrarías?, preguntó. Fruncí el ceño, confusa. ¿Mostrarte qué? Él señaló hacia la caja de dibujos. Tu arte. Quiero ver lo que solías crear. Las manos me temblaron ligeramente al abrirla, revelando pasteles agrietados y papel desteñido. No los había tocado en años,
pero la sensación volvió de golpe. El olor del grafito, el suave raspado del lápiz sobre el papel. Saqué un viejo boceto del rostro de una mujer, inacabado, con líneas delicadas que sugerían tristeza. Karl lo estudió con cuidado. Parece solitaria, dijo. Tragué saliva con dificultad. Lo era. Él no dijo nada. Solo me miró. No quiero que estés sola, dijo en voz baja. Ya no. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé que alguien sostuviera de verdad esa parte de mí, el dolor silencioso que había escondido durante décadas. No nos fuimos a dormir de inmediato. Nos quedamos en el sofá hablando hasta tarde sobre arte, envejecimiento, arrepentimientos y las cosas que todavía esperábamos. Y aunque no ocurrió nada que levantara cejas o cruzara límites, algo se desplazó entre nosotros de forma permanente. Él ya no me veía solo como mamá. Me veía como una mujer con una vida que todavía merecía ser explorada. Y yo lo veía a él no solo como mi hijo, sino como alguien con quien por fin podía compartir la totalidad de mí misma, abiertamente, vulnerablemente, sin miedo. Lo que pasó a la mañana siguiente me cambiaría otra vez. Me desperté temprano a la mañana siguiente, con esa quietud silenciosa que solo existe justo antes del amanecer envolviendo la casa. El cielo fuera de la ventana del dormitorio todavía era azul grisáceo, apenas tocado por el sol. Durante un momento no me moví. Solo me quedé allí envuelta en el suave confort de la vieja colcha que me había dejado mi madre y escuché. No había ningún sonido desde la sala de estar. Me pregunté si Karl seguía dormido en el sofá, acurrucado como solía hacer cuando se escabullía abajo después de una pesadilla. En silencio salí de la cama, me envolví en la bata y avancé por el pasillo. Lo encontré sentado, de espaldas a mí, mirando por la ventana el horizonte resplandeciente. Al principio no me oyó, o quizás sí y simplemente no se giró. ¿Tú tampoco podías dormir?, pregunté con suavidad. Él miró por encima del hombro y sonrió. No quería desperdiciar la quietud. Me acerqué y me senté a su lado otra vez. Nuestra nueva costumbre, lado a lado, hombro con hombro. Seguía pensando en anoche, dijo. Siento que te vi por primera vez, a la verdadera tú. Sus palabras me calentaron, pero también removieron algo frágil. No me di cuenta de cuánto de mí misma había guardado, admití, no por vergüenza, solo por costumbre. Karl se giró completamente hacia mí ahora, con la mirada abierta, firme. Entonces quizás sea hora de dejarla salir otra vez. Toda ella, no solo las partes que se ocupaban de mí. Respiré hondo. Ni siquiera estoy segura de quién es esa ya. Él negó con la cabeza. Creo que sigue aquí mismo. Nos quedamos así un rato, sin hablar, solo mirando cómo el cielo se suavizaba y se extendía hacia la mañana. La luz se derramó suavemente por el suelo, y noté lo en paz que parecía él, no agobiado por el peso de una conversación difícil, sino calmado por ella. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo, dijo después de un rato, y decirle al yo adolescente que te preguntara más sobre ti misma. Que notara a la mujer detrás de la mamá. Alcancé su mano, no por consuelo esta vez, sino por conexión. Estás haciendo eso ahora, susurré. Él sonrió, levantando mi mano y apoyándola entre ambas palmas suyas como algo precioso. Fue en ese momento silencioso, solo aliento, calor y luz, cuando sentí que algo se desplazaba otra vez, una comprensión más profunda, una cercanía aún más delicada. Ya no era mi niño pequeño. Era un hombre, y me miraba como alguien que todavía importaba más allá de la maternidad. No por lo que yo pudiera hacer por él, sino por quién era y por quién todavía podía llegar a ser. Pasamos el resto de la mañana despacio. Desayuno, música suave sonando desde el viejo altavoz de la cocina, y un entendimiento no dicho entre nosotros. Cuando recogió sus cosas para irse, lo acompañé a la puerta, como siempre. Pero esta vez no solo me abrazó. Me sostuvo en un abrazo largo y firme, como si me estuviera anclando, como si no quisiera que volviera a esa cáscara que había construido con tanto cuidado a lo largo de los años. Ya no estás sola, dijo contra mi hombro. Aunque yo no esté aquí. Cerré los ojos. Lo sé. Él se apartó y me miró. Prométeme algo. Cualquier cosa. No desaparezcas otra vez. Deja que el mundo te vea como te veo yo ahora. Se me apretó la garganta. Pero asentí. Después de que se fuera, me quedé junto a la ventana y lo vi alejarse en el coche,
la luz del sol captando el parabrisas como una chispa lenta. Volví a la sala de estar, todavía cálida con el eco de su presencia, y me senté en el suelo con la caja de dibujos. Esta vez no dudé. Saqué una hoja en blanco, cogí el lápiz de carboncillo, y empecé a dibujar. No a la mujer solitaria que una vez fui, sino a la mujer que soy ahora, despierta, vista, amada y lista para redescubrirse a sí misma, no para nadie más, sino finalmente para sí.